Vida, libertad y COVID-19, un dilema constitucional. Este tema, planteado bajo la fórmula de la interrogación, surgió para mí a partir de la lectura de un artículo del filósofo Giorgio Agamben denominado Una pregunta, en el cual en esencia cuestiona a una sociedad que se ha permitido el total socavamiento de su libertad ante el COVID-19. Allí se pregunta cuál es el límite más allá del cual no se está dispuesto a renunciar, para después decir que luego de una reflexión el lector no puede dejar de aceptar que sin darse cuenta o sin pretender no darse cuenta, se ha cruzado el umbral que separa a la humanidad de la barbarie. Sin necesariamente compartir la opinión de Agamben en particular con relación al tratamiento de la pandemia, sí me quedo con las ideas citadas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar? ¿Hemos cruzado el umbral que separa a la humanidad de la barbarie? Yo confronto en particular la epidemia a los derechos a la vida y la libertad en nuestro contexto. Mi intervención está entonces articulada en dos partes. En la primera voy a referirme a la vida y a la libertad como derechos humanos intangibles. En la segunda veremos que como consecuencia de esto y de otras circunstancias, el estado de excepción en Venezuela es una herramienta constitucional ineficiente para enfrentar el COVID-19. Los derechos humanos intangibles son aquellos cuya garantía no puede ser objeto de restricción en el marco de un estado de excepción. Esta definición resulta de la lectura del artículo 337 de la Constitución y también de los artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El catálogo de derechos humanos intangibles en Venezuela resulta de ciertas disposiciones constitucionales a las cuales hay que agregar los derechos mencionados en las normas internacionales antes referidas, no solo porque existe un mandato expreso en ese sentido en el artículo 339 de la Constitución, sino también con base en el principio de progresividad recogido en su artículo 19 y en lo dispuesto en su artículo 23. En todo caso, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción registra el catálogo sobre la base señalada y además lo amplía. Entre los derechos humanos intangibles por disposición constitucional cuenta el derecho a la vida. Hablaremos sobre ello en un primer momento. También son intangibles, como se verá en segundo lugar, casi todas las formas constitucionalmente protegidas de la libertad. De acuerdo con la Constitución venezolana, el derecho a la vida es inviolable. Esa es una declaración de principio de contenido indubitable en apariencia, que en los términos del constituyente acarrea las siguientes consecuencias. Primero, ninguna ley puede establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. En segundo lugar, el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. En una primera aproximación, la inviolabilidad del derecho a la vida se traduce, por una parte, en la prohibición de establecer o aplicar la pena de muerte, y por la otra, en la obligación del Estado de garantizar la vida de las personas efectivamente sometidas a su autoridad en cualquier forma, lo que excluiría a las personas que lo estamos solo teóricamente, es decir, todos los que nos encontramos en el Estado venezolano o de alguna manera vinculados jurídicamente con él. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cito, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Por su parte, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que, cito, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Fin de la cita. Los tratados citados, que en normas posteriores desarrollan el tema de la pena de muerte, prohibiendo su reinstauración, por cierto, no se refieren, en cambio, a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida de las personas sometidas a su autoridad, limitándose a expresar en términos generales que el derecho a la vida es inherente a la persona humana
que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que el derecho a la vida debe estar protegido por la ley. Lo anterior nos lleva entonces a entender que la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar la vida de toda persona y en particular la de quienes se encuentran privados de libertad o prestando el servicio civil o militar, pues están sometidos a restricciones en el ámbito de su libertad personal. La vida, además de ser un derecho inviolable, es un derecho intangible. Esto quiere decir que el goce y ejercicio del derecho a la vida debe ser regulado mediante ley nacional y además que su garantía no puede ser objeto de restricción en el marco de ninguna forma de estado de excepción. En Venezuela no solo se verifica el incumplimiento sistemático por parte del Estado de sus obligaciones prestacionales fundamentales necesarias para dar garantía material al derecho a la vida. Refiero en concreto a los ámbitos de la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y la protección del medio ambiente, entre otros, que afectan a la población en general, a la penosa y vergonzosa situación de los centros de reclusión y las condiciones en las que se encuentran al menos quienes prestan el servicio militar, sin contar la pérdida de vidas por la inseguridad agravada por el altísimo grado de impunidad en que vivimos. Además, la legislación que tendría que garantizar el derecho a la vida está, por decirlo menos, retrasada. A pesar de que la pena de muerte fue abolida desde el siglo XIX, las denominadas ejecuciones extrajudiciales son una muy lamentable práctica común y no hay una legislación especial destinada a sancionar este gravísimo delito que involucra la responsabilidad internacional del Estado e incluso pudiera involucrar la responsabilidad personal penal internacional de los funcionarios que ordenen o ejecuten esa práctica. No quiero entrar en este momento en los defectos de la legislación penal en cuanto se refiere a la regulación del homicidio, pensando en los delitos de odio, por ejemplo. Sí debo referirme a la legislación inherente a la protección del derecho a la vida en su relación con la salud. En este ámbito existen algunas normas, pero no las suficientes. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Salud, que es una ley de principios y de organización de un sistema que, aunque se refiere a ciertas medidas sanitarias, no establece cómo ni para qué se practican, entre otros defectos. Están también la ley de medicamentos y la ley de inmunizaciones, siendo esta la única que aporta al tema tratado, en tanto que define determinadas obligaciones referidas a la vacunación, responsables y consecuencias. Sin embargo, para la preservación en concreto de la vida, solo contamos con la ley de ejercicio de la medicina, que tiene una regulación muy escueta, aunque esencial al menos en el marco del COVID-19. Esa regulación parte afirmando que el deber principal del médico es el respeto a la vida y a la persona. Se señala allí que los médicos están obligados a colaborar con las autoridades, entre otras circunstancias, en caso de epidemia, y a promover el internamiento en establecimientos hospitalarios de pacientes que por su estado somático signifiquen peligro para sí mismos o para terceros. Con mucha más clara relación con el derecho a la vida, se expresa que cuando atienden a enfermos irrecuperables, los médicos no están obligados a aplicar medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida, tomando en consideración además que el ingreso a los servicios de cuidados intensivos debe ser justificado y útil, evitándose su utilización en caso de que ello no sea necesario y especialmente en la asistencia de enfermos irrecuperables en la etapa final de su padecimiento. Por otra parte, es particularmente relevante la obligación del médico de respetar la voluntad del paciente manifestada por escrito cuando decida no someterse al tratamiento y hospitalización indicados. Esa obligación no subsiste, sin embargo, cuando estén interesados la salud y el orden público conforme a la ley. Las normas referidas pueden o deben organizarse atendiendo a varias situaciones a las que se han visto confrontados los médicos alrededor del mundo con relación al COVID-19. Lo primero es que corresponde a los médicos, siguiendo criterios científicos reconocidos, determinar si un paciente enfermo de COVID-19 es recuperable y a partir de allí determinar si debe o no ser ingresado al servicio de cuidados intensivos. Más allá, entre pacientes que son en principio recuperables y que deberían ingresar al servicio de cuidados intensivos siguiendo los mismos criterios científicos, ante la falta de recursos, debe decidir qué paciente ingresa y cuál no. El mismo principio se aplica a la hospitalización,
corresponde al médico determinar qué pacientes deben ser hospitalizados y también, según los recursos y las circunstancias de cada uno, cuáles pueden serlo, al menos en un centro determinado. En cierto modo, el médico decide sobre el derecho a la vida de los pacientes. Por ello debe actuar de acuerdo con criterios científicos, que sin duda no son infalibles, pero nunca aplicando criterios religiosos, políticos, socioeconómicos u otros que no se refieran a su estado de salud. Hasta aquí, la legislación acompaña al médico que se encuentra en la muy penosa situación de decidir a quién se dan más oportunidades de sobrevida y a quién no. Lo que no lo acompaña es el sistema de salud, pero eso lo sabemos demasiado bien. La legislación no acompaña al médico, o en realidad al Estado, en caso de que el tratamiento y hospitalización indicados interesen a la salud y al orden público, situación en la cual, en principio, el paciente no es libre de decidir si se somete a ellos o no. Hasta donde llega nuestro conocimiento, fuera del caso de la ley de inmunizaciones, que es de carácter eminentemente preventivo, y del tratamiento forzoso de la adicción a estupefacientes, no existe una ley en Venezuela que regule las situaciones en las cuales la salud de una persona puede convertirse en un problema de salud pública o de orden público, por lo que no se definen legalmente las medidas que pueden adoptarse para prevenir o resolver el problema. Ni siquiera ayudan el Reglamento Sanitario Internacional o el Código Sanitario Panamericano, ambos vigentes y aplicables en Venezuela. En concreto, no hay en Venezuela una ley que establezca métodos de control de epidemias, lo que atenta contra la vida, aunque las medidas se conocen y pueden adoptarse en la práctica, de modo de garantizar el derecho a la vida, como ocurre con las enfermedades altamente contagiosas y perjudiciales como el COVID-19. Es verdad, pero en el caso concreto de la enfermedad que aqueja hoy a la humanidad, esas medidas afectan el derecho a la libertad personal, que también es un derecho intangible. Acabamos de ver que el derecho a la vida es intangible y también hemos sobrevolado los mecanismos legislativos que podrían garantizarla en una situación como la que plantea la pandemia de COVID-19. Nos corresponde ahora hablar de la intangibilidad de la libertad, apelando a la visión constitucional de ese derecho para luego determinar cuáles son sus formas intangibles. De acuerdo con las bases filosóficas del constitucionalismo moderno, la libertad consiste en hacer todo cuanto no dañe a otro. En el mismo orden de ideas, solo puede ser limitada o restringida con la finalidad de asegurar el mismo grado de libertad a todas las personas y sobre todo en virtud o con base en la ley, expresión de la voluntad general. Esa ley solo puede prohibir las acciones perjudiciales para la sociedad, de modo que lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Esas ideas, vertidas en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, están recogidas en el artículo 20 de la Constitución venezolana de 1999, de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. La norma recoge así un principio de libertad que se traduce como el derecho que tiene todo individuo a desarrollar libremente su personalidad, sujeto únicamente a las limitaciones impuestas mediante ley que deriven primero del derecho de las demás y también del orden público y social. Antes de continuar, una acotación. A diferencia del derecho a la vida, que además es inviolable, la libertad no es un derecho absoluto, por lo que puede estar sometida a límites. Ese derecho a la libertad está recogido en otras normas constitucionales que permiten desentrañar los únicos límites a los cuales está sujeto su ejercicio. Uno puede comenzar por una norma fundamental en esta materia, vinculada directamente con el respeto a la dignidad humana, que recoge tanto la prohibición de esclavitud o servidumbre como la prohibición de comerciar con personas. Adicionalmente, existen normas de la Constitución que se refieren a la libertad desde diversos puntos de vista: físico, intelectual, político, en la relación con otros y en lo económico. Desde el punto de vista físico, se garantizan la libertad personal en los artículos 44 y 45 y la libertad de tránsito en el artículo 50. La libertad intelectual, que por supuesto se manifiesta en el mundo físico, es probablemente la que tiene más expresiones en la Constitución. La libertad de pensamiento y opinión, artículos 57 y 58, la libertad de culto, artículo 59, la libertad de conciencia, artículo 61, la libertad cultural, artículo 98, la libertad de cátedra, artículo 109.
También se refiere la Constitución a la libertad en el ámbito político, al erigir el pluralismo político como valor superior de su ordenamiento jurídico y su actuación, y como característica inamovible del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen, estando claro que las manifestaciones más evidentes de esta libertad, pero no únicas, son la libertad del sufragio y la libertad para participar en los asuntos públicos. Aparece igualmente en la Constitución la libertad de las personas para reunirse o no con otras, bien sea temporalmente, como es el caso de la libertad de reunión, o bien de manera permanente, lo cual se manifiesta en la libertad de asociación pura y simple, en la libertad de asociación política, en la libertad sindical, y con una textura evidentemente distinta, pero en el mismo ámbito, en la libertad para contraer matrimonio. Termino este sobrevuelo por las manifestaciones constitucionales de la libertad, con libertad económica, que recoge no solo la libre empresa, sino también la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Como ya se dijo, todas esas libertades pueden ser limitadas, primero por el derecho de las demás y en segundo lugar por el orden público y social. Sin extendernos en la explicación de estos preceptos, en cualquier caso, esas limitaciones deben estar establecidas o reguladas mediante ley, se habla entonces de reserva legal, y lo más importante, las limitaciones no pueden ser tales que impidan o dificulten el ejercicio de la libertad. La Constitución establece una salvedad con relación a la garantía de la reserva legal en cuanto se refiere a la limitación o restricción de la libertad. Cuando circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la nación, las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, y a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos, dice el artículo 337, puede el presidente de la República en Consejo de Ministros declarar el estado de excepción con facultades para restringir temporalmente, entre otras, las garantías de los derechos humanos consagradas en la Constitución mediante un decreto cuyo objeto, además de la declaratoria per se, es establecer el orden normativo que permitirá la vuelta a la normalidad y especialmente regular el ejercicio del o los derechos constitucionales cuya garantía se restringe. Si lo anterior es cierto, también es cierto, para comenzar, que las circunstancias aludidas solo justificarían la excepción de la garantía de la reserva legal, pero no la garantía del núcleo de la libertad, es decir, el lineamiento de acuerdo con el cual la libertad solo puede ser limitada para preservar el derecho de los demás y el orden público y social. Ahora bien, hay libertades con relación a las cuales la garantía de la reserva legal es intangible, incluso en el marco de un estado de excepción. De acuerdo con el artículo 337 de la Constitución y del artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, no pueden ser objeto de regulación excepcional por parte del Ejecutivo Nacional las siguientes libertades. Primero, la libertad individual, entendida en su más amplio concepto, pues recoge la prohibición de esclavitud o servidumbre y la prohibición de comerciar con personas. Y por supuesto, la libertad personal, que incluye la prohibición de la práctica de desaparición forzada de personas. Además, son intangibles la garantía de la libertad de pensamiento y opinión, la de la libertad de culto y la de la libertad de conciencia. Además, es intangible la libre participación en los asuntos públicos y la libertad de sufragio. En apariencia, no estarían protegidas por la garantía adicional de intangibilidad de la reserva legal, la libertad de tránsito, la libertad cultural, la libertad de cátedra, la libertad de reunión, la libertad de asociación en sus diversas manifestaciones, la libertad para contraer matrimonio ni la libertad económica. Sin embargo, debe entenderse que también estarían protegidas la libertad cultural, la libertad de cátedra y la libertad para contraer matrimonio bajo el manto de la libertad de conciencia, que es un derecho humano intangible, como ya se vio. Además, debe considerarse que la libertad de asociación sí está protegida por la intangibilidad de la reserva legal, toda vez que el derecho a la personalidad jurídica es un derecho humano intangible, según se expresa en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, y las asociaciones se formalizan cuando adquieren personalidad jurídica. De lo anterior se concluye que la libertad es un principio, un derecho transversal en la Constitución de 1999, cuyas garantías, en primer lugar, son la reserva legal nacional y, en segundo lugar, el lineamiento de acuerdo con el cual su limitación solo puede obedecer a la necesidad de garantizar los derechos de los demás o bien el orden público y social. La garantía de la reserva legal nacional es además intangible en los términos del artículo 337 de la Constitución,
en tanto que con la única salvedad de la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad económica, ninguna de las formas constitucionales de la libertad puede ser objeto de regulación por el Ejecutivo, ni siquiera en el marco de un estado de excepción. Como consecuencia de lo último, solo el legislador nacional puede introducir limitaciones al ejercicio de las libertades enumeradas en el caso de que se presenten circunstancias que justifiquen un estado de excepción y únicamente para preservar el derecho de los demás y el orden público y social, lo cual tendría que manifestarse en la Ley Orgánica sobre estados de excepción, lo que no ocurre en la actualidad. El estado de excepción, como se verá, es una herramienta constitucional ineficiente en la Venezuela de hoy para enfrentar la epidemia de COVID-19. Lo primero es que no justifica que se restrinjan las garantías de los derechos humanos intangibles como la vida y casi todas las formas de libertad. En segundo lugar, y quizás es lo más grave, el régimen constitucional del estado de excepción es inoperante. El estado de excepción no justifica, en efecto, que se restrinjan las garantías de los derechos humanos intangibles, porque la Ley Orgánica sobre estados de excepción nada prevé al respecto. Por ello, la garantía primera de esos derechos, en particular de la vida y la libertad ante el COVID-19, sigue siendo la contenida en su regulación legislativa. Veamos. El estado de excepción, en sentido estricto, consiste en un régimen jurídico especial que tiene por efecto, en esencia, habilitar al presidente de la República para que en Consejo de Ministros regule determinadas situaciones de hecho, que con base en la legislación en vigor no pueden ser controladas o resueltas, y que atentan gravemente contra la seguridad de la nación, sus instituciones o sus ciudadanos. Se trata de un mecanismo a través del cual se difuminan las fronteras entre ciertos órganos del poder público, no solo entre el Ejecutivo y el Legislativo Nacional, sino también entre el Poder Nacional encarnado en el Ejecutivo y los poderes estatal y municipal. Para que se justifique la declaratoria del estado de excepción, deben concurrir necesariamente dos situaciones. En primer lugar, deben existir circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y de sus instituciones, tratándose siempre de situaciones objetivas de suma gravedad. En segundo lugar, las circunstancias en cuestión deben ser tales que los medios con que de ordinario cuenta el Estado son insuficientes para afrontarlas. En otros términos, la legislación en vigor en general, las regulaciones vigentes para el momento en que se presenten las circunstancias extraordinarias, no facultan a los órganos del poder público, nacional, estatal o municipal, en particular a las administraciones y a los tribunales, para tomar las decisiones necesarias para controlar y eventualmente poner fin a esas circunstancias, garantizando así la seguridad de la nación, sus instituciones o sus ciudadanos. De acuerdo con la Constitución, la declaratoria del estado de excepción puede aparejar la medida de restricción temporal de ciertas garantías. Cuando se trata de garantías de derechos constitucionales, se exige que el decreto, además de señalar los derechos cuya garantía se restringe, contenga la regulación temporal de esos derechos, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos su goce y ejercicio durante el estado de excepción, al permitirles conocer de antemano su regulación en esas circunstancias excepcionales. El decreto debe entonces contener las normas atinentes a las medidas adoptadas, las cuales deben, además de definir la medida en sí misma, atribuir competencias y establecer procedimientos. De no ser así, la declaratoria se convertiría en fuente de arbitrariedad y en virtud de la inseguridad jurídica que se produciría, pues sería una suerte de cheque en blanco para el presidente de la República, quien podría dictar cualquier tipo de regulación escapando a los específicos controles inherentes al estado de excepción. Ya sabemos, sin embargo, que por mandato del constituyente existe un grupo de derechos humanos cuya garantía no puede ser objeto de restricción en el marco de un estado de excepción. El catálogo, como ya se ha dicho, está recogido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción. La consecuencia lógica de esa superprotección que quiso acordar el constituyente a esas categorías de derechos es que la mencionada Ley Orgánica sobre estados de excepción debe establecer alguna regulación con relación a su goce y ejercicio. Sin embargo, esa regulación es una de las omisiones en que incurrió el legislador al dictarla, sino la más importante. ¿Qué implica eso? Que el decreto que declara el estado de excepción no puede modificar los términos en los que ha sido regulado el ejercicio de los derechos intangibles por el legislador. En lo que nos concierne, el decreto de estado de excepción no puede restringir la garantía del derecho a la vida, pero tampoco la garantía de las diversas manifestaciones de la libertad, con las únicas excepciones de la libertad de tránsito, la libertad de reunión y de la libertad económica. En consecuencia,
Cualquier medida que pretenda de cualquier forma la restricción de la garantía de esos derechos es inconstitucional, aun cuando su finalidad sea, como debe ser la de cualquier estado de excepción, resolver o controlar las circunstancias que han puesto en grave peligro la seguridad de la nación, sus instituciones o sus ciudadanos. Como ocurre con todos los derechos humanos intangibles, ante el vacío de la ley orgánica sobre estados de excepción, si se presentan circunstancias excepcionales de una entidad tal que pongan en peligro la seguridad de la nación o de sus instituciones o de sus ciudadanos, la garantía de esos derechos depende en un primer momento de que se cumplan al pie de la letra las regulaciones constitucionales y legales que les conciernen. Si esto último tiene por efecto que el Estado se vea en la imposibilidad de garantizar práctica el goce y ejercicio de tales derechos, o que su goce y ejercicio en los términos previstos en la ley impida o dificulta el control de la situación, debe intervenir de manera inmediata la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo Nacional, con la finalidad de dictar una legislación especial que otorgue facultades a las administraciones y a los tribunales para restablecer la normalidad. No quiero entrar ahora, por razones de tiempo, en disquisiciones filosóficas o de teoría general del derecho para justificar lo anterior y demostrar que lo injustificable, hacer caso omiso a la intangibilidad, no tiene justificación en el marco de un Estado social o constitucional de derecho. Por razones de tiempo y espacio, simplemente voy a tomar el tiempo del derecho a la vida concatenado con el derecho a la libertad personal en el marco del COVID-19. Ya vimos que la Ley de Ejercicio de la Medicina establece como principio que el médico no está obligado a respetar la voluntad de un paciente que se niega a someterse al tratamiento y hospitalización prescritos cuando estén interesados la salud y el orden público conforme a la ley. En ese mismo sentido, el artículo 46, numeral 3 de la Constitución, estipula como derecho intangible, por cierto, que ninguna persona podrá ser sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. Como puede verse, cualquier forma de tratamiento médico está sujeta a la libre decisión del paciente, a menos que, en síntesis, su estado de salud ponga en riesgo la salud o el orden público, conforme a la ley. En conclusión, de acuerdo con la Constitución, es al legislador a quien corresponde determinar en qué casos una persona puede ser forzada a practicarse exámenes médicos, someterse a un tratamiento y hospitalizarse o recluirse. Eso es así porque aunque se traten todos, en teoría, de actos destinados a garantizar el derecho a la salud y por vía de consecuencia el derecho a la vida, en realidad esas medidas atentan contra la libertad pura y simplemente considerada, pero también contra la libertad personal. Es verdad, sin embargo, que cuando uno mira la protección de la libertad personal, que como la vida es inviolable, la misma parece referirse al ámbito penal, o más ampliamente sancionatorio. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Toda persona tiene derecho a no continuar en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Ahora bien, como acabamos de verlo, la limitación o restricción de la libertad personal no depende solo de la comisión de un hecho tipificado por la ley como punible. Hay circunstancias independientes e incluso contrarias a la voluntad del sujeto de que se trate, que suponen o tendrían que suponer una limitación o restricción de su libertad personal, como es el caso de las relacionadas con la salud, sea esta psíquica o física, mediante órdenes de hospitalización, cuarentena, aislamiento o confinamiento. Corresponde al legislador determinar los casos en los cuales el estado de salud de un paciente pone en riesgo la salud o el orden público, cuáles son las medidas a tomar, quién es la autoridad competente para hacerlo y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esas medidas. Hasta donde llega nuestro conocimiento, como se ha dicho, salvo en el caso de la adicción a las sustancias estupefacientes, no existe ninguna norma legislativa que se refiera a los aspectos mencionados. Por ello, mientras no se dicte la ley, no puede imponerse ninguna medida restrictiva de la libertad personal en los términos expuestos, pudiendo únicamente expresarse tales medidas como recomendaciones. Por último, antes de continuar, quiero subrayar que ninguna ley establece la posibilidad de limitar el derecho del paciente a escoger el tipo de centro hospitalario donde quiera tratarse. Me refiero en concreto a los centros hospitalarios públicos o privados. El límite viene dado primero por los recursos materiales del centro y luego por los del paciente. De modo que a falta de esa legislación,
No puede el Estado imponer a ninguna persona que se someta a un tratamiento médico en un sitio no escogido por ellos, como se ha pretendido, sobre todo si carece de los medios necesarios para atenderle y salvar su vida. Si las medidas o recomendaciones fueran insuficientes, como ocurre cuando se vence el lapso del estado de excepción sin que se haya podido poner fin a las circunstancias que lo justifican, la Asamblea Nacional no solo puede, sino que debe legislar. Esto, pues el funcionamiento de los poderes públicos no se ve interrumpido con motivo de la declaratoria del estado de excepción. Entonces, a sabiendas de que las circunstancias excepcionales que dieron fundamento al estado de excepción no van a poder ser controladas, ni van a desaparecer con base en su declaratoria, la Asamblea Nacional debe dictar una legislación especial que, atendiendo a la garantía de la reserva legal, en particular con relación a los derechos humanos intangibles, sirva a los demás órganos del poder público para enfrentar las circunstancias en cuestión. Claro que el régimen del estado de excepción hoy en Venezuela es inoperante. Por ello, todo lo que acabo de explicar y en general los límites constitucionales y legales del estado de excepción son una especie de saludo a la bandera. La primera causa es la anulación del poder legislativo, del poder judicial y del poder ciudadano. La segunda, por vía de consecuencia, la desarticulación de los mecanismos de control o contrapeso inherentes al estado de excepción. Ya resulta tedioso, en efecto, hablar de la situación institucional venezolana. El Ejecutivo se encargó, una vez que la oposición política obtuvo las 2/3 partes de las curules de la Asamblea Nacional, de mantener el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Luego, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, desarticuló a la Asamblea Nacional, a la cual intentó sustituir con una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Desde este órgano se aseguró también de controlar al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República. Esto es fundamental en general, pero tiene gravísimas consecuencias en el ámbito del estado de excepción. Pero precisamente por eso, vale la pena recordar de qué se tratan los mecanismos de control inherentes al estado de excepción. En los términos de la Constitución, la declaratoria del estado de excepción y su prórroga están sujetas a control por parte de la Asamblea Nacional y también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, está sujeta a un control ciudadano. En un primer momento, el decreto que declare el estado de excepción debe ser presentado a la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada dentro de los 8 días siguientes de haber sido dictado para su consideración y aprobación. En el mismo lapso debe ser enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Si el presidente de la República no cumple con esas obligaciones, tanto la Asamblea Nacional como la Sala Constitucional deben pronunciarse de oficio. La Asamblea Nacional está llamada a verificar, además del contenido del decreto, la oportunidad y la conveniencia tanto de la declaratoria del estado de excepción como de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional para hacer frente a las circunstancias que lo justifican. Más allá, la Asamblea Nacional, no así la Comisión Delegada, está facultada para modificar los términos del decreto atendiendo a las circunstancias del caso, no pudiendo, sin embargo, establecer un régimen que implique mayores restricciones a las instituidas por el Ejecutivo Nacional. Por su parte, la Sala Constitucional debe en principio determinar el cumplimiento de los límites formales y materiales que imponen al presidente de la República, la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, y además controlar tanto la existencia de motivos suficientes para la declaración del estado de excepción, como la eficiencia, la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Con relación a esta última forma de control, la ley orgánica que rige la materia establece un procedimiento especialísimo con lapsos abreviados en el que se garantiza el derecho que tienen tanto el Ejecutivo como cualquier persona a sustentar o desvirtuar la constitucionalidad del decreto. Claro que en este espacio no vamos a referirnos a ese procedimiento, pero sí quiero subrayar que cualquier interesado dentro de los 5 primeros días del lapso de 10 acordado a la Sala Constitucional para decidir el fondo, puede consignar los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción. Además de ese mecanismo de control ciudadano previsto en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la Ley Orgánica de la Administración Pública establece un instrumento adicional, la consulta pública. En este caso, esa consulta tendría que producirse después de dictado el decreto y no antes, como en regla general, y el resultado de la consulta debería ser considerado por el presidente de la República para, con base en ella, ratificar el decreto, modificarlo o eliminarlo.
Además de estos controles internos, el estado de excepción está sometido a controles internacionales, específicamente el previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese instrumento prevé que todo Estado parte que haga uso del derecho de suspender las obligaciones mediante el mismo debe informar de ello a los demás Estados miembros por conducto de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tomando en cuenta que el control establecido en la norma es más bien de corte político y de hecho no ha sido muy efectivo, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado su competencia para revisar las notificaciones practicadas a solicitud de algún Estado e incluso en el marco de comunicaciones individuales. En ese caso, se ha permitido revisar si la emergencia existe y si las medidas excepcionales son necesarias. En nuestro caso, no hay sorpresa, ninguno de los controles descritos ha sido ejercido con relación al estado de alarma vigente desde el 13 de marzo de 2020. No se ha enviado el decreto a la Asamblea Nacional, ni la Asamblea Nacional se ha pronunciado, la Sala Constitucional no ejerce ningún control, antes bien, ha venido avalando a priori la constitucionalidad del estado de alarma, y en el caso concreto de la última versión, dictó el 15 de mayo, según aparece en Facebook, una sentencia mediante la cual declaró la constitucionalidad del decreto dictado 3 días antes sin respetar los términos ni plazos establecidos en la ley. Por supuesto que no conocemos el contenido de eso. Huelga decir que ninguno de los decretos de estado de alarma, prórroga o los distintos actos dictados en su ejecución han sido sometidos a consulta pública. Para terminar, solo decir que el Estado venezolano ha omitido sistemáticamente su obligación de informar sobre la aplicación de estado de excepción a las Naciones Unidas. En definitiva, Venezuela está sometida a un estado de alarma permanente que no permite enfrentar la epidemia de COVID-19. En efecto, si se sigue al pie de la letra el precedente del estado de emergencia económica decretado desde 2016 y aún vigente, este estado de alarma decretado originalmente el 13 de marzo y prorrogado el 12 de abril de 2020 seguirá renovándose, como ya ocurrió el 12 de mayo pasado, sin que se ejerza ningún control, como ya se vio, en flagrante violación, entre otros, del principio de temporalidad inscrito en una norma expresa de la Constitución. En ese marco nos estaremos enfrentando a medidas formalmente adoptadas que son ineficientes, innecesarias y o desproporcionadas, y peor aún, a medidas aparentemente necesarias y hasta eficientes que se configuran como vías de hecho masivas. Yo quisiera que alguien trajera el acto mediante el cual el presidente de la República en Consejo de Ministros decretó la suspensión de las actividades económicas no esenciales o la interrupción de los servicios públicos no domiciliarios y el funcionamiento del Poder Judicial. También quisiera ver el acto mediante el cual el presidente de la República en Consejo de Ministros decretó que la población que no está afectada por el COVID-19 debe permanecer en cuarentena social, que no puede utilizar el metro, que no puede trabajar. Mejor, la norma que dice que la violación de esa cuarentena social es un delito. Quiero leer por último los actos mediante los cuales el presidente de la República en Consejo de Ministros ordenó la paralización de los vuelos desde y hacia Venezuela, con excepción de los humanitarios de carga y repatriación, así como los vuelos internos. En el caso que nos ocupa, sinceramente, es muy difícil, por no decir imposible, determinar si las medidas adoptadas son eficientes, indispensables o proporcionales. No lo sabemos porque la información esencial para el funcionamiento del sistema está truncada, es incompleta, no es suficiente. No es posible saber si en un país de más de 25 millones de habitantes, donde en un periodo de alrededor de 3 meses se han producido menos de 800 contagios, se justifica la suspensión de la educación en todos los niveles, o de toda actividad económica, incluidos los servicios públicos no domiciliarios y la justicia. Pareciera que no. Tampoco se justifica que ante la paupérrima situación del sistema de salud no se haya hecho nada significativo por mejorarlo para poder atender a los enfermos de COVID-19 y a los demás, ni que no se haya protegido debidamente al personal sanitario. Es que ni gasolina hay. Debo concluir que hemos abdicado de nuestra libertad. Es una pregunta. Volviendo al artículo de Agamben evocado al principio, quiero terminar con su último párrafo. Sé que siempre habrá alguien que responderá que el grave sacrificio que se ha hecho en nombre de los principios morales. A ellos me gustaría recordarles que Eichmann, aparentemente de buena fe, nunca se cansó de repetir que había hecho lo que había hecho concienzudamente para obedecer lo que creía que eran los preceptos de la moralidad kantiana. Una regla que establece que hay que renunciar al bien para salvarlo es tan falsa y contradictoria como que para proteger la libertad
tengamos que renunciar a la libertad. Muchas gracias. Y aquí, bueno, me parece que he cumplido mi tiempo. Así es, profesora, muchas gracias. Vamos ahora a atender las preguntas formuladas por los participantes. Para eso les recordamos que ustedes pueden formular sus intervenciones, las preguntas, a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Tenemos una pregunta de la profesora María Lidia Álvarez. Ella plantea lo siguiente: ¿esos criterios que pueden emplear los médicos alcanzan a escoger entre una persona adulto mayor o una persona menor para someterla al tratamiento? Bueno, creo que esos son criterios científicos que conocen mejor los médicos y que solamente tienen que ver con el estado de salud. A lo mejor una persona más joven tiene un estado de salud más frágil que una persona mayor, contrariamente a lo que uno podría pensar. Bien. Luisana Cedeño pregunta: ¿es posible que dos estados de excepción puedan estar en vigencia simultáneamente como actualmente lo está el estado de emergencia económico y el estado de alarma? Esto sin tomar en cuenta que ambos son inconstitucionales. Bueno, yo supongo que la pregunta es si es jurídicamente válido, porque de ser posible, bueno, pues es. Yo creo que desde un punto de vista de técnica constitucional no tendría por qué coexistir dos regímenes de estado de excepción. Tendría que dictarse un solo decreto en el cual se atienda a las limitaciones temporales de cada una de las formas que establece la Constitución. El estado de alarma que nosotros estamos, bajo el cual estamos, está generando unas situaciones económicas que ni siquiera se han nombrado en el estado de emergencia económica en este momento. Entonces, bueno, en fin, el problema es que son inconstitucionales, que todo lo que ocurre en este momento es inconstitucional, lo que estamos es sometidos a un estado de excepción permanente y eso es inaceptable. Bien, la profesora Álvarez Chamosa pregunta: las restricciones impuestas, creo, no soportan un análisis de proporcionalidad. ¿Pueden ser consideradas violaciones estructurales por parte del Estado? Yo creo que eh, un análisis global de todo el régimen de excepción al que nos hemos sometido puede llevar a la conclusión de que se trata de violaciones estructurales, pero sobre todo porque en realidad las medidas no están tomadas. Es decir, si nosotros nos leemos los decretos, al menos el de alarma, vamos a encontrar con que sí, hay algunas medidas efectivamente tomadas, pocas, pero la mayoría están previstas. Se podrá limitar el libre tránsito, se podrá establecer formas de alejamiento social, pero no están tomadas las medidas, no lo están. Entonces no es solo desproporcionado, no está, o sea, el tema educativo para mí es completamente desproporcionado, de acuerdo con la información que manejamos. Ojo, pero solo de acuerdo con la información que manejamos. El tiempo nos dirá de qué tamaño es, esa violación estructural por parte del Estado de los derechos humanos. Y finalmente tenemos un comentario de la profesora Álvarez. Dice: los estados de excepción son fórmulas de desviación del poder. Pareciera que la Contraloría en estos tiempos debería hacer esfuerzos muy grandes para controlar los gastos y recursos empleados en virtud del estado de excepción. No sé si tiene algún Bueno, comentario, profesor, al respecto. yo no creo que los estados de excepción son fórmulas propiamente de desviación del poder. Si, la desviación de poder es otra cosa. La desviación de poder tiene que ver con el empleo de facultades de que se dispone para fines distintos a los cuales se deberían dirigir conforme a la norma que otorga las facultades. Lo que sí puede ocurrir en el marco de un estado de excepción es que se produzcan desviaciones de poder, y desviaciones de poder en su sentido más amplio y también desviaciones de fondos.
y en consecuencia, por supuesto que la Contraloría General de la República debería estar encima, muy encima de las erogaciones que se están haciendo contra pues, los fondos públicos, sobre la utilización de los bienes, sobre los ingresos que se están recibiendo, sobre la ayuda humanitaria que se está recibiendo y cómo se está dirigiendo esa ayuda dentro del territorio nacional. Sí. Con esto concluimos las preguntas formuladas por los participantes. Profesora, no sé si quiere añadir algo para finalizar la exposición. No, simplemente agradecer nuevamente a todos que estén aquí hasta ahora, con todas las dificultades que atravesamos de toda índole, con dificultades de electricidad, de conectividad a internet, de agua, etcétera. En algunos casos, en muchos casos de problemas de salud. Y bueno, y siempre interesados en analizar algunas cosas, aunque sea desde el punto de vista jurídico, de la actualidad que nos rodea. Y digo aunque sea desde el punto de vista jurídico porque creo que son demasiado grandes. O sea, el derecho se nos queda ajustado, se nos queda pequeño. Eh, eh, y bueno, de todas maneras, pues es nuestra herramienta para convivir en sociedad. Es el límite justamente entre la civilización y la barbarie. Sí. Profesora Niken, muchísimas gracias por esta interesante disertación. Gracias a los participantes por su asistencia y sus interacciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán conocer la programación de las futuras actividades preparadas por la Universidad Católica Andrés Bello en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de la universidad, que son @en la UCAP, @posgrado UCAP, @derecho UCAP CCS, @UCAP Guayana y @UCAP Virtual, que es la cuenta de nuestro centro de estudios en línea. La grabación de este seminario será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de la Dirección de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica. Los invitamos también finalmente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta para los estudios de posgrado. Actualmente está abierto el proceso de preinscripciones para los programas semestrales y trimestrales. En la página web pueden conocer esa oferta. Profesora Niken, de nuevo muchísimas gracias y A feliz ustedes, tarde. Que esté muy igualmente. bien. Igual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.